Hola a todos y bienvenidos a Historia Full. Bueno, en el video de hoy vamos a hablar acerca de la prehistoria y la edad antigua del continente europeo. Así que sin nada más que agregar, comenzamos de una con el tema. Europa es un continente ubicado en el hemisferio norte que hace parte del continente euroasiático, porque está unido territorialmente con el resto de Asia. Su límite más oriental ha sido fijado en los montes Urales. Debido a las diferencias culturales con los pueblos y civilizaciones que hay más allá de esta cadena montañosa. Pero en la antigüedad, estos límites no existían en los términos culturales, sociales y políticos de la actualidad. Europa es la cuna de la civilización occidental, la cual está fundamentada en los pilares greco-romanos y la religión cristiana, que ha sido protagonista en gran medida de la historia universal. Esto se debe a las colonizaciones europeas, donde su cultura y religión viajaron por todos los continentes. La forma en la que la cultura occidental ha dividido la historia tiene una raíz religiosa, que es el nacimiento de Cristo. Por eso, cualquier fecha a la que nos refiramos para la historia occidental y que sea anterior a este hecho, se indica con el añadido AC, que quiere decir antes de Cristo, y si ha ocurrido después, se le añade el DC, quiere decir después de Cristo. Aparte de esto, los historiadores de Occidente determinaron que nuestra historia se divide en diferentes periodos diferenciados o que han supuesto un cambio significativo en el modo de vida o la concepción de la realidad. De esta manera aparece la prehistoria, la edad antigua, la edad media, la edad moderna y la edad contemporánea. Durante la prehistoria, Europa fue un continente vacío, desde hace 3 millones de años hasta el 600.000 a.C., debido a las duras condiciones climáticas que afectaron la vida en este territorio. Pero entre los años 600.000 y 300.000 a.C., comenzaron a llegar los primeros seres humanos provenientes de África, que fueron los Homo antecesor, Homo erectus, Homo heidelbergensis y finalmente los neandertales. Estos últimos fueron los primeros habitantes europeos porque ellos surgieron en Eurasia. Los neandertales formaron las primeras culturas arqueológicas del continente, hasta que desaparecieron por motivos desconocidos y fueron reemplazados por los Homo sapiens o seres humanos actuales. En este punto aparecen las primeras culturas de la vieja Europa, que es un término que hace referencia a la gran cantidad de pueblos que construyeron estructuras megalíticas como Stonehenge y otros yacimientos. Estas culturas van a permanecer en Europa hasta la edad de los metales, porque desde el 4500 a.C. comienzan las migraciones de los pueblos indoeuropeos, originarios de las estepas de Ucrania y la región del Cáucaso, los cuales van a protagonizar una gran migración que se va a extender por toda Eurasia, pero su principal foco de poblamiento va a ser Europa. Los indoeuropeos van a asimilar por contactos pacíficos o violentos a los pueblos de la vieja Europa, hasta que sus costumbres y cultura se van a imponer en el continente. A partir del año 1000 a.C. van a aparecer los celtas, germanos,
eslavos, latinos, griegos, entre otros, que serán los antepasados directos de los actuales europeos. Durante la Edad Antigua, que abarca del 3000 a.C. al 476 después de Cristo, Europa ve la aparición de numerosas culturas tribales como los germanos, los eslavos, los celtas, etc. Pero será definitiva la aparición de Roma y Grecia, las cuales alcanzaron un gran desarrollo gracias a su contacto con las civilizaciones orientales y su propia originalidad. La civilización minoica, micénica, persa, india y fenicia influenciaron a Grecia y ésta influenció por los vínculos comerciales a Roma y a los etruscos. Los pueblos mediterráneos crearon distintos sistemas de escritura. Por ejemplo, los mesopotámicos usaron la escritura cuneiforme, mientras que los antiguos egipcios inventaron la escritura jeroglífica y los fenicios idearon un alfabeto consonántico de 22 letras. El alfabeto fenicio fue adoptado por los griegos, quienes le agregaron las vocales. Gracias a la escritura, Grecia trajo la filosofía, la historia, el arte, la comedia, la tragedia, la política y los Juegos Olímpicos. En una de sus ciudades-estado, la Atenas del siglo V a.C., se creó la democracia como una forma de gobierno. Roma nació como una ciudad-estado latina que fue progresando al punto de convertirse en una monarquía que dominó Italia central, para luego convertirse en una poderosa república que sometió a su control el Mediterráneo, Grecia, Cartago y Europa occidental. A partir de entonces se convirtió en un poderoso imperio que exterminó o sometió a los pueblos célticos, entre otros, difundiendo su cultura que se mezcló con el mundo griego. Gracias a este dominio continuo, la cultura romana se extendió por los pueblos europeos sometidos o no, e incluso intercambió aspectos culturales con Persia, la India o China por medio de la ruta de la seda. El Imperio Romano entró en un lento declive hasta que colapsó en el año 476 después de Cristo, en el marco de las invasiones bárbaras de los pueblos germánicos provenientes de Escandinavia y la llegada de migrantes de Asia Central, como fue el caso de los hunos o los alanos, entre otros, que van a dar origen a los reinos germánicos que van a inaugurar la época medieval del continente. Bueno, hasta acá llega el video. Si les gustó pueden dejar su like. Si no les gustó pueden dejar su dislike o también pueden dejar su comentario. Nos vemos hasta el siguiente video y muchísimas gracias por su atención.